Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me llamo y aquí hablamos de todo un poco, noticias del espectáculo, tendencias, chismecito jugoso y hoy tenemos un plato fuerte. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a Hande Erçel, nuestra queridísima actriz turca, y el por qué no hubo boda. Sí, lo sé, la noticia nos tomó a todos por sorpresa. Después de tanto revuelo, tanta expectativa, fotos hermosas y rumores constantes, al final, nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaron al altar Hande? Antes de que empecemos con el drama, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Además, déjenme un like si les interesa saber qué ocurrió realmente. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos porque esto se va a poner bueno. La relación de Hande Erçel ha sido un torbellino desde el principio. Recuerden las fotos de ambos radiantes, enamorados, viajando por el mundo. Eran la pareja perfecta. Las redes sociales explotaban cada vez que subían una nueva foto juntos. Y claro, los rumores de boda no tardaron en aparecer. Cada anillo, cada cena romántica, cada comentario en redes sociales era analizado con lupa por los fans y la prensa. Durante meses, los medios turcos e internacionales especularon sobre la fecha, el lugar, el diseñador del vestido. Incluso se filtraron supuestos detalles de la lista de invitados. Todos dábamos por hecho que la boda era inminente. La prensa rosa estaba que echaba humo. Se hablaba de una ceremonia suntuosa en un hotel de lujo a orillas del Bósforo, con cientos de invitados VIP y una fiesta que duraría hasta el amanecer. Se mencionaban nombres de diseñadores de alta costura para el vestido de Hande, y se rumoreaba que había encargado un traje a medida en Savile Row, Londres. Pero, de repente, silencio. Las fotos juntos dejaron de aparecer, las muestras de cariño en redes sociales se esfumaron y los rumores de boda fueron reemplazados por rumores de ruptura. ¿Qué estaba pasando? Nadie entendía nada. El castillo de naipes que habíamos construido mentalmente se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos. Los fans, que habían estado celebrando la inminente unión, pasaron de la euforia a la confusión y la angustia. Las teorías conspirativas empezaron a proliferar en las redes sociales, cada una más descabellada que la anterior. Al principio muchos pensamos que se trataba de una estrategia para mantener la relación alejada de los focos mediáticos. Después de todo, Hande siempre han sido bastante celosos con su intimidad. En el pasado habían demostrado ser hábiles para navegar por la intrincada red de la fama, protegiendo su vida personal de la mirada inquisitiva del público. Pensábamos que estaban tomando medidas preventivas para evitar que la presión mediática afectara su relación. Pero conforme pasaban las semanas y no había señales de reconciliación, la preocupación empezó a crecer. La esperanza se fue desvaneciendo, y la cruda realidad de una posible separación empezó a tomar forma. Ahora bien, ¿qué fue lo que realmente pasó? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Como saben, Hande es una actriz muy solicitada, con una agenda apretadísima. Y por su parte también tiene sus propios proyectos y compromisos profesionales. Es un hombre de negocios exitoso con responsabilidades importantes que requieren su tiempo y atención. Su vida, al igual que la de Hande, está llena de viajes, reuniones y decisiones cruciales. Según fuentes cercanas a la pareja, la principal razón por la que la boda no se concretó fue la incompatibilidad de agendas. Sí, así como lo oyen. Ambos estaban tan enfocados en sus carreras que les resultaba prácticamente imposible encontrar el tiempo necesario para planificar una boda como la que merecían. Una boda no es solo una fiesta, es un evento complejo que requiere meses de planificación, coordinación y toma de decisiones conjuntas. Implica elegir el lugar, el menú, la música, la decoración, la lista de invitados, los proveedores, y todo esto requiere tiempo, atención y compromiso. Con sus agendas repletas, Hande simplemente no podían dedicar la energía necesaria para llevar a cabo una planificación exitosa. Además, la presión mediática constante también jugó un papel importante. Imaginen tener a los paparazzi persiguiéndolos a todas partes, a la prensa inventando rumores constantemente, a los fans analizando cada uno de sus movimientos. Es una locura. Cada vez que salían juntos, eran asediados por fotógrafos y periodistas que buscaban la primicia.
Cada gesto, cada mirada, cada palabra era interpretada y analizada hasta la saciedad. Los rumores y las especulaciones se multiplicaban exponencialmente, creando un ambiente de tensión e incertidumbre que afectaba la relación. Esta presión, según estas mismas fuentes, generó mucha tensión en la relación y dificultó aún más la planificación de la boda. Al parecer, ambos llegaron a la conclusión de que en ese momento de sus vidas, no era el momento adecuado para dar ese paso tan importante. Se dieron cuenta de que estaban siendo consumidos por la presión mediática y que necesitaban alejarse del foco público para evaluar su relación y tomar una decisión informada. Pero ojo, esto no significa necesariamente que la relación haya terminado en malos términos. De hecho, algunos rumores apuntan a que siguen siendo amigos y que se tienen mucho cariño y respeto mutuo. Simplemente decidieron priorizar sus carreras y poner la boda en pausa, al menos por ahora. Tal vez en el futuro, cuando sus agendas sean menos exigentes, puedan retomar la idea de casarse. O tal vez decidan seguir caminos separados, manteniendo una amistad sincera y duradera. Solo el tiempo lo dirá. Otro factor que pudo influir en esta decisión es la diferencia en sus prioridades. Ande, como saben, está enfocada en su carrera actoral y busca constantemente nuevos desafíos y proyectos. Es una actriz talentosa y ambiciosa, que aspira a conquistar el mundo del cine y la televisión. Ha demostrado ser una trabajadora incansable, dispuesta a sacrificar su tiempo y energía para alcanzar sus metas. Por su parte, tiene otros intereses y ambiciones. Si bien es un hombre exitoso en el mundo de los negocios, también tiene otras pasiones y hobbies que le gustaría explorar. Estas diferencias, aunque no son necesariamente negativas, pudieron haber generado cierta incompatibilidad a la hora de planificar el futuro juntos. Al final, una boda es una decisión muy importante que implica compromisos y sacrificios por ambas partes. Requiere que ambos estén en la misma página y que compartan una visión común del futuro. Si sus prioridades y ambiciones son demasiado diferentes, puede ser difícil encontrar un terreno común y construir una vida juntos. Además, es importante recordar que Ande es una figura pública, mientras que, aunque conocido, no está acostumbrado a la intensidad de la fama. Esta diferencia en la exposición pública puede haber generado tensiones y desafíos en la relación. Ande está constantemente bajo el escrutinio del público y la prensa, mientras que puede haber encontrado difícil adaptarse a este nivel de atención. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. Ninguno de los dos ha confirmado oficialmente el motivo de la ruptura o la cancelación de la boda. Sin embargo, estas son las explicaciones que circulan con más fuerza en los medios y entre los fans. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentra en algún punto intermedio entre todas estas teorías. ¿Y ustedes, qué piensan? ¿Creen que la incompatibilidad de agendas fue realmente la principal razón? ¿O creen que hay algo más detrás de todo esto? Quizás un desacuerdo irreconciliable sobre el lugar donde vivir, el tipo de boda que querían o incluso la posibilidad de tener hijos. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. En resumen, la razón por la que no hubo boda entre Ande y Erceli parece ser una combinación de factores: la incompatibilidad de agendas, la presión mediática y las diferencias en sus prioridades. Aunque la noticia nos haya decepcionado a muchos, es importante respetar la decisión de ambos y desearles lo mejor en sus respectivos caminos. La vida de una celebridad no es fácil, y a menudo deben tomar decisiones difíciles para proteger su bienestar emocional y profesional. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chismecito jugoso. Recuerden dejarme un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Y no se olviden de dejarme sus comentarios con sus opiniones sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Chao, chao.